Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Bueno, continuamos ahora en cadena nacional. Buenas noches a Venezuela toda y más allá, donde nos estén viendo y oyendo a las 11:25. Una cadena nacional que no será muy larga, José Vicente, aunque tú tienes un poco de preguntas, ¿no? ¿No? Ninguna. Afortunadamente. No, vamos a hacer ¿cómo es que llaman? Un conversatorio, Elías. Llegando de La Habana, de cumplir con otro ciclo del tratamiento de radioterapia. Ahí vamos en la batalla, avanzando con mucha fe, recuperándonos y en recuperación. Ahora llegando, pues, quise llegar, y gracias a Dios pudimos llegar antes de la medianoche para, bueno, sentarnos en esta esquina, José Vicente. En esta misma esquina estábamos tú y yo, y bueno, y ustedes por ahí, unos se asomaban, entraban, salían, largas horas, José Vicente, ¿no? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Tú te acuerdas de la pregunta que tú me hiciste en una entrevista? ¿Cuándo comenzó todo? Yo te preguntaría, ¿cuándo comenzó todo? En tu opinión. 11 de abril, ¿por qué el 11 de abril? José Vicente, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo comenzó? Sí, digo yo, una travesura que te pregunté. El 11 de abril comenzó cuando tú ganaste las elecciones, el 6 de diciembre. Y empezaron a prepararlo todo. Poco a poco se fue desarrollando el plan. Por cierto, ese plan, para mí hubo varios planes, ¿no? El primer plan era asesinarte aquí en Palacio. Ese día. La marcha iba a concluir con un asalto al Palacio Presidencial. Bueno, lo que le hicieron al viejo Eloy Alfaro. Y lo que le hicieron a Gualberto Villarroel en Bolivia. En Bolivia. Que por cierto, el libro de Augusto Céspedes, El presidente colgado, es impresionante, ¿no? Cómo la rosca boliviana, el equivalente a los escualios de aquí, asusaron la misma burguesía y los medios, del pueblo, etcétera, los medios de comunicación, asaltaron el Palacio Quemado y ultimaron y colgaron en un farol a Villarroel. Y al Alfaro lo amarraron a la cola un caballo, aunque era ya un anciano, y lo arrastró ese caballo por las calles empedradas de Quito hasta que murió. Ese día falló el primer aspecto del plan, que era asesinar al presidente aquí en Palacio. El segundo desarrollo fue el golpe. Falló el golpe también y fueron al tercer desarrollo, que fue el golpe petrolero. Y así sucesivamente. Sí, coincido contigo. Yo he estado reflexionando mucho sobre eso. Coincido contigo y fíjate que yo estaba viendo hoy, bueno, ahorita Mario, ¿no? Cuando llegábamos, pero desde esta mañana allá en La Habana y ayer, y los vi a ustedes rindiéndole homenaje a los mártires, le mandé un mensajito por ahí por el Chávez Candanga, estaban allá en Los Teques, pero también en todas las plazas Bolívar de Venezuela, también estuvieron en Vargas, ¿no? Luego vi que estabas tú también en Puente Llaguno, ¿no? Recordando a nuestros mártires, pues. Ahora, ese primer plan falló, entre otras causas, gracias al pueblo que, como tú lo decías, Elías, sin armas, se vino para acá. Desde varios días, acuérdate que allá afuera había un grupo de personas que se negaban. Yo hasta salí una madrugada a hablar con ellos, váyanse a la casa. No, aquí estamos, ahí dormían. Guardianes de Chávez, pues, guardianes del palacio. Porque el pueblo es sabio. Y bueno, y los vientos eran tan fuertes que el huracán no es que se presentía, el huracán estaba ya encima de nosotros. Habría que ser, o haber sido muy ciego, muy insensible para no sentir la tormenta que venía preparándose hace tiempo, como tú decías. Así que en primer lugar yo me sumo a ese reconocimiento a quienes dieron su vida aquí mismo, ahí al frente, para salvar la vida de este soldado que está aquí. Ese fue un episodio emblemático porque confundió al adversario.
ese grupo de personas muy pequeño con revólveres paralizó la acción de la Metropolitana, que era la punta de lanza de la marcha terrorista. Pues. Eso los confundió. Y grupos, bueno, de paramilitares y francotiradores que también estaban esperando. Yo recuerdo, mira, que en paz descanse el general Moreno Acosta. Almidien, el indio Almidien, llanero de ahí de Cojedes, un hombre muy humilde ese soldado, un buen soldado. Él era coronel. El general de la casa militar estaba allí como entre dos aguas. Tanto es así que la casa militar, fíjate, el regimiento no tomó las alturas. Ahí hubo ¿cómo se llama? Una falla, pues. Habido ahí, como había una concentración, y estaba ocurriendo. Entonces, Almidien, yo recuerdo que cuando terminó la cadena aquella de la tarde, entonces cuando me informan que hay tantos muertos. Cuando hay tantos muertos, yo suspendo la cadena porque me pasan un papel. Y entonces, bueno, suspendo la cadena y salgo acá y me explica. Y sale Moreno con chaleco antibala, casco de acero y otros oficiales. Y entonces yo iba a salir allá. Mira, Almidien lo que faltó fue amarrarme. Me recuerdo que me agarró y me trajo para acá. Usted no sale para allá, porque si usted sale lo matan. Hay francotiradores, ya nos han matado a tantos y estamos tratando de neutralizarlos. Hemos capturado a 2 o 3 que habían capturado. No. Pero claro, yo estaban esperando que yo me asomara a la tarima. También, ¿para qué? Liquidarme ahí. Ahora, yo estaba recordando, fíjate, lo que pasa es que nosotros no logramos dar con las pruebas, ¿no? Pero en diciembre del 2001, diciembre o 1 de enero, creo que fue el 1 de enero, llegó una información de un país centroamericano de un grupo de terroristas que estaban siendo entrenados para venir a Venezuela, bueno, a hacer lo que hicieron estos francotiradores. Nosotros hicimos coordinaciones, pero no logramos detectar la amenaza, pues. Y sin duda que la información era cierta. Solo que uno de los que estaba siendo entrenado, cuando se enteró de que la misión era venir a Venezuela a matar gente y a matar a Chávez, él mismo, según informó, después se perdió, desapareció. Él no estuvo de acuerdo con esa misión o dio alguna información, no toda, pero sin duda que, bueno, fue todo un montaje. Y como tú dices, José Vicente, ese primer plan fracasa gracias al pueblo valeroso y a los mártires de aquí, de Puente Llaguno, y bueno, y de aquí de frente a Miraflores, no solo Puente Llaguno, aquí mismo en la esquina, el Palacio Blanco. En el Palacio Blanco cayeron heridos de muerte varios compatriotas. La tarima estaba aquí. Sí, la tarima la teníamos aquí a media calle, ¿no? A la media cuadra, a la mitad de la calle, pues. Ahora, como tú dices, permítanme esta reflexión histórica, para enmarcarnos, ¿no? Ciertamente, desde el 6 de diciembre, podemos decir, como José Vicente lo ha dicho, que comenzó a fraguarse el plan. Pero igual, mucho antes. Habrá que colocar como antecedente aquellos planes golpistas de la burguesía y con sus ramificaciones militares desde los 80, el plan burgués y los 90. Yo recuerdo, anoche estaba presentando Mario tiene varias noches presentando videos. Estaba un venezolano, escritor, él escribió varios libros sobre seguridad y defensa, era conferencista en las escuelas de armas y en la escuela superior. Y recuerdo que en 1991, un grupo de nosotros, él estaba ahí dando conferencias. Un grupo de nosotros le hizo tantas preguntas cruzadas que el hombre explotó y dejó el aula y se fue. Yo no vengo más a esta escuela.
y se fue. Estaba ahí. El 11 de abril por la mañana estaba ahí llamando a los militares, porque él hace mucho tiempo tenía allí metido en las escuelas militares, en las escuelas de armas, dando conferencias, dictando cátedras. Pero como parte del plan de la burguesía y el imperialismo yanqui para tomar el poder en Venezuela, cuando se dieron cuenta o comenzaron a darse cuenta que el liderazgo político adecocopeyano no les garantizaba la continuidad de la hegemonía. Decayendo. Claro, no te digo que estando yo aquí en el Palacio Blanco, ya me andaban vigilando, el movimiento bolivariano ya existía y se había, ramificado y seguía expandiéndose. Bueno, yo fui contactado por militares norteamericanos. A su casa fui a parar a una cena. Cuando yo ascendí a teniente coronel, Adán debe recordar, a la finquita de nuestro padre llegó un grupo de oficiales norteamericanos, el agregado militar de la embajada, fueron en el avión para allá, un grupo grande de gente, y algunos amigos de Caracas que aprovecharon y se fueron, agarraron la cola. Y nosotros amanecimos hablando con eso, sobre todo yo, pues. Ellos andaban averiguando qué es lo que hay, qué es lo que hay. Y había un grupo de generales conspirando, García Canero, como tú lo sabes, y Rangel Silva, que nos llamaban. A mí varias veces me llamaron, bueno, Chávez, contamos con ustedes cuando esto se ponga más difícil. Y con esa corriente de derecha, nosotros siempre estuvimos chocando. Esa corriente de derecha trató de impedir nuestro triunfo en diciembre, como tú decías. Acuérdate de aquel general Rojas Pérez, que era comandante del ejército, yerno del doctor Caldera. Sí, es los notables, el grupo Santa Lucía, ahí están los burguesitos militares, todos enriquecidos. Dígame quién está allá, mi general Pérez Arcay, los conoce a todos como la palma de su mano. Entonces ese plan, venía, no pudieron concretarlo. El 4 de febrero, incluso lo decíamos hace poco, con motivo de los 20 años, el 4 de febrero neutralizó, le puso como una tranca al golpe de derecha que venía fraguándose. Y ellos trataron de montarse sobre la ola, solo que no tenían cómo, pues, no tenían cómo. Ahora, yo venía con Nicolás en el avión conversando con Adán, algunas otras cosas de esos antecedentes del 11 de abril. Porque si bien es cierto, como ustedes recordarán, que nosotros hasta ese momento sí hablábamos de revolución, pero no nos planteamos el socialismo como camino, ni hablábamos del imperialismo, tratábamos de llevar relaciones con Estados Unidos de la mejor manera, con la misma burguesía nacional, reuniones. Yo era visitado allá en la Casona por magnates de medios de comunicación. Había uno de ellos que yo arrancaba para Estados Unidos, alguna reunión, y más atrás iba el avión de él y aterrizaban. Y cenas en Nueva York, en Washington, etcétera. En Europa igual, la derecha europea coqueteando, llamando. Aquí vino aquel presidente español, no lo nombremos, de la extrema derecha, el fascismo. Y recuerdo que me dijo, Chávez, yo vengo para que te traigo un mensaje. Tú tienes que unirte a nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? Yo le preguntaba yo, pues nosotros, el primer mundo, mira, Estados Unidos, Europa. Tienes que alejarte de Fidel, eso no te conviene. Venezuela es un país muy rico, puede ser del primer mundo, pero tú tienes que distanciarte de esa izquierda y tomar este rumbo definitivamente. Aquí conversábamos, y allá en la Casona, y allá en España también, y en otros países. ¿Cómo dijiste que lo acompañara? Que yo lo acompañara a Maiquetía, después un almuerzo en la Casona. Ajá. Y él me dijo, tú tienes forma de persona sensata, aconseja al presidente.
sea, que influyera sobre mí. Claro que influí. Claro que influiste desde 1973, cuando eras candidato. Y el Pepe era cadete, el primer año. Ahora fíjate, pero fíjense estos detalles, y después algunos comentarios que les voy a pedir a ustedes, pues. A pesar de que nosotros comenzamos, vamos a decirlo, con una política interna moderada, en algunos casos una luna de miel, un coqueteo de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, recuerden ustedes a quién nombré yo, García Carneiro, el primer ministro de Defensa de nuestro gobierno. Aquel general que estaba nada más ni nada menos que agregado de defensa en Estados Unidos. ¿Ve? Ahora, yo te digo, yo tampoco era tan pendejo. Yo sabía quién era ese general. ¿Ve? Y lo traje y le dije, quiero que sea ministro de Defensa. Porque yo sabía de las intrigas y los conflictos que había entre él y otros generales. Y además quería tenerlo cerca ahí, para calibrar. Claro, ¿cómo se llama? El filo de la navaja, ¿no? El filo de la navaja. Pero a pesar de esa política económica muy moderada, alguien pudiera decir con razón, una política conservadora en lo económico. En lo político, bueno, también, ¿no? Diálogo, ¿cómo se llama? Apertura, Nicolás, ¿no? Etcétera. Aquí hicimos, bueno, para la constituyente, hicimos mesas de diálogo. Aquí mismo me reuní yo con casi todos los dirigentes de los partidos políticos de la Cuarta República, los medios de comunicación, Fede Cámara. Recuerdo que yo fui a juramentar la directiva, no sé, fue de Fede Cámara o de Conindustria o con Secomercio, me invitaba, yo iba a tomarles el juramento. Imagínate tú. Fuimos al Fondo Monetario Internacional, fuimos al Banco Mundial, fuimos, etcétera. Aquí vino muchas veces el embajador de Estados Unidos, aquel señor Maisto. Pero fíjate, a pesar de eso, sin embargo, venía yo recordándole a Nicolás, y con Nicolás, además de la constituyente, además de la revolución democrática inédita, de lo que fue el proceso constituyente y la asamblea constituyente, además de eso vino en el año 2000 la gira aquella por los países de la OPEP. Tú eras canciller. ¿Tú te acuerdas que Estados Unidos incluso pretendió impedir que yo llegara a Bagdad? Fue cuando dije, bueno, iré en camello, pero para Bagdad yo voy. Y fuimos a convocar y se hizo ese año 2000 la cumbre de la OPEP, después de 25 años que no se hacía cumbre de la OPEP. 27 y 28 de septiembre. Fue la cumbre de la OPEP. Después de 25 años sin cumbres presidenciales de la OPEP. Eso fue una señal de mucho impacto, Luego, claro, le va abriendo los ojos, además de nuestra capacidad de liderazgo, pues. Convocar y todo un éxito, la cumbre de la OPEP, y de ahí empezó a levantarse el precio del petróleo. Progresivamente porque empezamos a recortar, Jorge, ¿te acuerdas? Incluso Arabia Saudí, vino el príncipe, y nos reunimos aquí en la casona, hicimos una reunión larga, muy larga. La clausura de la cumbre se retardó como 4 horas, porque bueno, yo puse puntos claves en la mesa, pues, para discutirlo y para tomar decisiones. Entonces, no se reunían desde hacía no sé cuánto tiempo los líderes de Irak con Irán. Aquí en este despacho se reunió el presidente de Irán, que era el señor Khatami, con el vicepresidente de Irak, quien vino a la cumbre con plenos poderes, porque yo se lo pedí así a Saddam Hussein, que él mandara, bueno, ya que él no podía venir, con plenos poderes para tomar decisiones. Creo que también ahorcaron a ese señor, uno bajitico, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahora, lo mismo pasó con el libio, el vicepresidente libio, vino con plenos poderes. Hicimos lo de la banda de precios, ¿te acuerdas? Mínimo 22, máximo 28, y empezamos a impactar allí los precios del petróleo y a recuperar a los OPEP que estaba por el suelo. Y Venezuela, más bien,
era un factor de perturbación y de sabotaje interno de la OPEP, o dentro de la OPEP. Ese es un punto importante. El 2000, pero en el 2000 también vino Fidel. Vino Fidel y comenzamos, hicimos los primeros convenios con Cuba. El acuerdo de Caracas. ¿Ve? El acuerdo de Caracas. El acuerdo de Caracas y convenios de cooperación políticos. Fuimos a Barinas, fuimos a Portuguesa, fuimos a Lara, Caracas, la Asamblea Nacional. Bueno, Fidel estuvo en la Asamblea Nacional, recuerdo. Luego comenzaron aquellas giras que el mismo Ilich Ramírez Sánchez, en una nota que me hizo llegar en alguna ocasión en París con alguien que colocó una nota en uno de mis bolsillos y yo no me di cuenta. Giras espeluznantes, decía el papelito de Carlos Ilich Ramírez. Aquellas giras espeluznantes, por decirla, llamarla de esa manera, pero que iban con un Jordani, con, bueno, la agenda alternativa empezó a moverse. Yo recuerdo cuando conversé con Putin la primera vez en Nueva York, apenas hablamos unos minutos, porque bueno, la dinámica de la Asamblea General, pero me dijo, mire presidente, yo quiero verlo en Moscú, le ruego que me visite. Y de inmediato, bueno, nos vemos en Moscú. Y era Putin, ya no era ya no era Rusia arrodillada, era Rusia que empezaba a ponerse de pie. Y China. Empezamos a hacer aquellas giras, ¿no? Espeluznante, pues, Moscú, Teherán, Pekín, y no hablar pistolada, no, hacer convenios petroleros, estratégicos, etcétera. Eso, señales, ¿no? Señales en el radar de Washington y de sus aliados. Luego, 2000, OPEP, China, Rusia, las relaciones con Irán, con Cuba. 2001, la Cumbre de las Américas, estrenándose George Bush de presidente, en abril, en Canadá. Y bueno, el único gobierno en este continente, porque Fidel no estaba, Cuba no estaba. Yo me tocó levantar esta mano, pues no estoy de acuerdo, el único. Y bueno, y llegaron emisarios antes de la cumbre, Chávez, piénsalo bien, ¿cómo te vas a oponer? Y no, yo estoy de acuerdo con ese ALCA, pues, Venezuela no, era el ALCA, ¿no? La cumbre de las Américas, y bueno, y luego a todo eso se sumó el 11 de septiembre. Y en verdad yo creo que nosotros fuimos casi la única voz en este mundo, a nivel de gobierno, que comenzó a decir, bueno, pero van a acabar con los niños y con las mujeres, ¿te acuerdas de aquella foto que yo mostré aquí? Así no. Aquí vino la embajadora Rina pidiéndome de parte de Bush que nosotros rectificáramos. Le dije no. Empezó a leer después un papelito ahí, temblando. Y le dije, mire embajadora, cuando usted deténgase, no siga leyendo eso, yo no voy a oírla. Por favor, retírese. Cuando usted entienda que está hablando con el presidente de un país independiente, usted puede volver. No volvió. Volvió el golpe. O sea, ese análisis, ¿no?, de la situación geopolítica. O sea, Venezuela se convirtió como en vanguardia de un movimiento que empezó bueno, a levantarse en el horizonte en contra de la hegemonía unipolar. Bueno, y otra cosa, para terminar y oírlos a ustedes, algunos comentarios. Lula en el horizonte. Lula era candidato. El golpe contra nosotros también iba contra Lula, así lo creo, para tratar de impedir el triunfo, bueno, del PT y de Lula en Brasil, un gigante. Lula era un horror. Yo recuerdo lo que hablaban los presidentes suramericanos, y yo por ahí oyéndolo, pues en las reuniones, sobre la sola posibilidad. Le preguntaban al anterior presidente, al anterior a Lula, le preguntaban, mira, ¿y quién va a ganar? No, él decía, no, Lula sabe que no va a ganar, él no va a ganar. Y yo pensaba solo, un día le dije, mira, ¿tú crees que no gana Lula? No va a ganar, no va a ganar el factor miedo y no sé qué más y tal. Bueno, entonces Lula estaba en el horizonte remontando las encuestas. Y fíjate, digo yo, analizando un poco, José Vicente, mirando el panorama mundial, porque en verdad la revolución nuestra, como alguien lo dijo, la última revolución del siglo XX, cuando se pensaba que el mundo estaba congelándose, que se congeló el mundo, pues,
De repente se levantó una revolución aquí. Vanguardia, una vanguardia. Conduce tú ahí la entrevista aquí. A ver, Jordani, ¿qué dices tú? Te vi con Vanessa anoche, estaba extraordinaria la entrevista. Pero Vanessa no es que sea fácil. No. Como médico, como periodista y como analista, ¿no? Dice, presidente, primero, no sé si usted se acuerda de los 2 puntos de la agenda alternativa bolivariana que usted suscribió en el julio de 1996. 2 elementos: la recuperación del elemento energético en Venezuela y el pago de la deuda social. Eran como 2 elementos. No se podía pagar la deuda social si no había recursos. El primer año fue difícil. Recuérdese que se tuvo que reconducir el presupuesto, no teníamos casi ni para pagar sueldos y salarios. Y el Estado, dentro del Estado, PDVSA, recuérdese las primeras experiencias, aquellos magníficos llamados PowerPoint, exposiciones que hacían, perdóname la expresión, potes de humo, ¿no? Creo que a veces... ¿Te acuerdas de aquel famoso ajuste por inflación que nos aplicaban? Un día le pregunté yo, después de la exposición en PowerPoint, le dije, no sé qué, le dije, mire caballero, ¿cuánto les debo? Pues para pagar. Porque no había dividendo. Nicolás, Iri, no había ni dividendo en PDVSA. Ajuste por inflación. No, perdón, Jorge. No se pagaba el impuesto sobre la renta, los dividendos no existían y las regalías tampoco. Entonces, qué buen negocio, ¿no? Todo lo hacían en el exterior y nada para Venezuela. Entonces ese era un factor fundamental. Y luego el pago, yo no sé si usted se acuerda, presidente, que estimábamos, creo que estábamos muy equivocados, que la deuda social eran como 100.000 millones de dólares. Y resulta que en este momento se han invertido en lo social 500.000 millones de dólares. 5 veces aquella deuda. Y todavía... Bueno, una deuda de 200 años, Jorge. Si queremos irnos un poco más atrás, perdóname de nuevo que te interrumpa. Cuando la pregunta, ¿cuándo empezó todo esto? Incluso empezó antes. Bolívar y el intento de asesinato contra Bolívar allá en Bogotá, y el golpe de Estado contra Bolívar y el golpe de Estado contra Sucre. De allá viene todo esto, porque ellos querían la igualdad, la libertad con igualdad, es decir, las bases del socialismo, libertad con igualdad. De allá viene todo esto, y la frase de Bolívar aquella, me ruborizo al decirlo, 1830, solo la independencia, el único bien que hemos logrado a costa de todos los demás, la independencia. Me ruborizo al decirlo. Pero ella nos permitirá recuperar todos los demás. Y esta revolución llegó, tú hablabas de dos elementos, recuperar el manejo de los recursos para la deuda social. Claro, eso requería algo previo, la independencia. La independencia. Se me olvidó algo, Nicolás, las leyes habilitantes, que fueron concreción interna de un esfuerzo que marcó como el inicio de un proceso de radicalización interna. ¿Verdad? ¿Qué dice Diosdado? A ver. Tú eras vicepresidente. Sí, correcto, para el 11. ¿Te das cuenta? Fue el primer... Era... el vicepresidente, el ministro de Defensa. No, y cuando la ley habilitante era el ministro Oye, Cuando la ley habilitante era el ministro del despacho, que cuando estaba la compañera Adina, de vicepresidente. Que las leyes habilitantes fue el primer detonante, pues que ellos sintieron que la cosa se estaba internamente radicalizando. Pero yo le agregaría lo que decía José Vicente de los planes. El primero fue la infiltración, ¿no?, de toda aquella gente que sintió que usted tenía chance de ganar las elecciones del año 98 y comenzaron a acercarse. Comenzaron a acercarse pensando que usted podía ser chantajeable, que usted podía hacer un gobierno de entregarse a los mismos intereses de toda la vida. Cuando se dieron cuenta que eso no era posible, bueno, vino la conspiración fuerte, pues, para tumbarlo por la vía de un golpe militar. Pero ellos intentaron antes tratar de debilitarlo internamente. Aquí a veces nos llamaban a nosotros, a los distintos organismos, yo estaba en Conatel, siempre decían, no, Hugo me dijo que tenemos que hacer tal cosa. Y era minar un poco la estructura interna del gobierno, obedeciendo a intereses de pequeños grupos, no de pequeños grupos, de grandes grupos. Y lo otro, que yo creo que al final, pues ellos sintieron que, más allá de las leyes habilitantes,
era que ellos comenzó con la conspiración interna dentro del gobierno y sintieron que usted no iba a ceder al chantaje. Recuerde cuando le dijeron, si usted aprueba las leyes habilitantes, te van a tumbar. Y usted le dijo, bueno, que me tumben, pero nosotros no vamos a ceder ante el chantaje. Fue un punto de inflexión allí. Sí, en esa infiltración de la que tú hablas, ahí también, lo dije hace un ratito, a veces no fue infiltración, a veces fue, te abro la puerta, ¿no? Y entra para acá, en un juego de doble acción. Hay que recordar que nosotros ya teníamos, José Vicente, 20 años conspirando. No llegamos aquí así. Ahí tienes tú el libro, bien bueno el libro, de Yare a Miraflores. De Yare a Miraflores. Oye, ¿por qué tú no metes otro libro que diga del Teatro de la Academia Militar a Miraflores? Porque tú me entrevistaste la primera vez en el Teatro de la Academia Militar. Me hiciste 2 o 3 preguntitas, me acuerdo clarito. Yo era brigadier y el Pepe era cadete primer año. Entonces, ¿qué opina el brigadier?, me decía el candidato presidencial. ¿Qué opina el brigadier entre chocolates y dulcitos que comíamos ahí con Pepe, Gisela, Anita y José Vicente? Ahora fíjate, después en Barinas, andabas tú de campaña electoral, ya yo era subteniente, 78, o teniente, 78. Pegando afiches allá. Sí, yo pegaba afiches por ti, por el MAS. Era el MAS. Pero tú no, pero además tú pasaste. Yo estaba, no sé si fin de semana o vacaciones, yo estaba en casa de los viejos allá y tú ibas caminando, ibas casa por casa. Eso sí era un casa por casa. Iba casa por casa y entonces saludó y tal José Vicente y detrás iba Pepe y él me conoció. Chávez, Pepe, acá. Entonces José Vicente, Pepe llamó a José Vicente porque él siguió rápido, ¿no? Papá, tal. Se devolvió y habló con nosotros unos minutos. Quizá no te acuerdas de eso. En Barinas, 78. Ahora, fíjate, la infiltración. Dentro de todo esto, yo lo que quería resaltar es la importancia, y yo hoy lo escribí en el Twitter, Chávez Candanga, de la Fuerza Armada. En un libro que no tengo aquí, pero extraordinario libro que estoy leyendo, prologado por Federico Ruiz Tirado, 13 ensayos sobre el 4 de febrero. No, 13 no, 33. Publicado ahora. Un día para siempre se llama, es el título del libro. Un día para siempre. Creo que lo van a bautizar en Barinas pronto. El viernes. Bueno, ahí hay un artículo de Luis Brito García y comienza diciendo: no hay ejército sin pueblo y no hay pueblo sin ejército. ¿Ve? Es decir, para llevar adelante grandes empresas, pues. Y esto es bueno resaltarlo para recordárselo a los enemigos de la patria y a los que siempre andan a la caza de cualquier oportunidad o haciendo planes para tratar de regresar aquí a Miraflores y tomar el poder, pues, por vía violenta, por la vía de la desestabilización, etcétera. Hay que recordar, yo se los dije siempre, yo le hablé a la burguesía muy claro, cuando me di cuenta, pues, que venían por la vía violenta. Les dije, esta no es una revolución desarmada, y yo se los vuelvo a repetir. Recuerdo clarito, aquí mismo fue que yo hablé con Fidel, cuando Fidel me dijo esa noche, como a esta hora sería, el filo de la medianoche del 11 de abril, hace 10 años, me dijo: Chávez, tú no mueres hoy, me dijo, tú eres un soldado, tú no eres Allende, porque Allende terminó él con un casco y una ametralladora, él fue su propio soldado, te quedó sin soldado. Una revolución, ¿cómo sin soldado hace un pueblo una revolución? ¿Cómo? Entonces, por eso es tan importante el pueblo y sus soldados, los soldados y su pueblo. El 13 de abril, bueno, consecuencia directa del 11, se concretó, yo creo, se conjugó la ecuación perfecta, mi general, la unión cívico-militar. Durante la rebelión popular
del Caracazo salió un pueblo sin dirección, sin liderazgo, sin armas, sin soldados. Y sabemos lo que pasó, fue masacrado, masacrado, sin vanguardia. Luego vino 3 años después, el 4 de febrero, una vanguardia que hasta ese momento era desconocida, una juventud de vanguardia, pero armada. Salimos sin pueblo. Y bueno, y sabemos lo que pasó por ahora. Bueno, el imperio y la burguesía, con el 11 de abril de 2002, lograron que se conjugara la ecuación perfecta. Y es lo que pasaría de nuevo, un pueblo y sus soldados. Tiene que meter ahí el 6 de diciembre. A ver. Pueblo, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias por la observación. El 6 de diciembre tú vuelves sobre la fecha tan importante, porque hay que ver lo que significó ese día, bueno, y la campaña que condujo, ¿no?, a ese día. Toda la manipulación, toda la satanización. ¿Recuerdan ustedes aquello de vamos a freír la cabeza de los adecos en aceite y no sé qué más? Y sin embargo, ¡pum!, tremenda victoria. Bueno, sí, los candidatos, toda aquella jornada, ¿no?, inédita. Ahora, y bueno, y además todos contra nosotros, todos se unieron, todos, ¿no? Ahora, el 6 de diciembre, uno pudiera decir que es como el día en el cual la rebelión cívica del 27 de febrero, el Caracazo, consiguió rumbo, porque si no se pierde, se dispersa. Nicolás, ¿qué opinas tú? Y afortunadamente, gracias a Dios, después de tanto lucha y tantos dolores, ¿no?, y tantas esperanzas, del 27 de febrero del 89, del 4 de febrero del 92, se pudo canalizar toda esa energía, toda esa fuerza de descontento, rebeldía y de ganas de construir patria que tenía el pueblo venezolano, ¿no? Y a lo largo de estos años se ha logrado en cada coyuntura, en cada momento, digamos, señalar el camino perfecto, correcto, con la verdad siempre, presidente, que es una de las grandes virtudes del proceso revolucionario y del liderazgo que usted ha ejercido, siempre diciendo la verdad, en cada coyuntura. Realmente es conmovedor ver los videos de hace 10 años, en cada segundo. Por ejemplo, cuando usted le habló al país y se partió la pantalla, cada palabra que le dirigió al país era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y otro elemento muy importante, que también es conmovedor y lo veíamos hoy en los actos, es la lealtad del pueblo, la lealtad absoluta del pueblo. Ese pueblo, presidente, si recordáramos, salió a proteger Miraflores, pero recordamos desde febrero, cuando salió un coronel por allá, ya olvidado, el 6 de febrero, no sé si usted se acuerda, que fue el primero que sacaron, y ese pueblo se vino aquí en la madrugada y casi desde febrero, estuvo febrero, marzo y abril cuidando aquí su palacio, pues, y a su presidente, pues. Y esa lealtad a prueba de todo, pues. Usted secuestrado, casi el pueblo sin conocimiento de qué pasaba con usted y en la calle, peleando. Así que son como grandes virtudes que se han ido construyendo al calor de la lucha, de la rebeldía, la esperanza, construir un proceso en base a la verdad y en base a la gran lealtad, porque si efectivamente ha habido traidores que se infiltraron o que estuvieron allí cerca, también hay que decir que esos traidores han tenido al frente un pueblo con una lealtad a prueba de todo. Perdón, Jorge. Sí, hay algo importante que yo quisiera mencionar, ¿no? Acuérdense que casi comenzando el gobierno, usted dio la orden de que los hospitales militares aperturaran pues la entrada, dieran facilidades a las poblaciones que estaban alrededor. Y todos los hospitales. Recuerdo el hospitalito Fuerte Tiuna, tenía que prestar atención a la población del Valle, que estaba desasistida y había problemas con los hospitales de Coche. En el caso Hospital Militar Central, el Hospital Central de la Fuerza Armada tenía que atender todo lo que era de San Martín, los barrios pobres que estaban desasistidos, y así muchas cosas, ¿no?
Y ellos, a partir de allí, comenzaron su tarea de negarle todos los abastecimientos y todo lo que era los suministros médico-quirúrgicos y necesarios para la atención, porque ya empezaron el pueblo a ocupar los hospitales y se pusieron de acuerdo para restringir desde el punto de vista económico y que no se les suministrara a los hospitales el apoyo, para provocar la irritación de los hospitales jóvenes. Y entonces iba un teniente con su papá, su mamá, y le decían, no, es que no hay medicina, que no hay nada, todo se lo está llevando el pueblo porque ahora este es de todo el mundo, ya ustedes perdieron esa prerrogativa. Y empezaron a crear ese malestar en todos los oficiales. Y para eso hubo una bien planificado. Acuérdense que quién era el ministro de la Defensa, perdón, ministro de Finanzas en ese momento. En ese momento estaba Usón Ramírez, en coordinación con el director general de los servicios, y empezó la crisis en los hospitales, que usted inclusive en el mes de enero aportó 3.000 millones, y eso nunca llegó al hospital. Y después del golpe de Estado hubo una encerrona con el doctor Nelson Berente, y nosotros metimos tanto al DIGENSER, a todos los responsables para que aparecieran esos 3.000 millones, porque estaban los hospitales en cero. Y por supuesto, estaba inclusive el hospital militar tenía las 2 calderas ya casi listos porque los planes de ellos era sacar a los oficiales, a los familiares y llevarlos a los otros hospitales para crear más malestar. Eso fue planificado, pero al detalle, provocar irritación. Fíjate, Jorge, gracias. Sin embargo, a pesar de todo eso, y no solo eso, cuántas otras cosas de rumores que íbamos a eliminar la Fuerza Armada, que íbamos a crear la Guardia Nacional, etcétera. El tema Cuba, ¿no? Que si el comunismo, bueno, toda esa campaña interna, no solo la campaña abierta, José Vicente, por los medios de comunicación, la campaña de rumores, todos los papelitos que circulaban dentro de Fuerte Tiuna, en las unidades militares, etcétera. Sin embargo, también, así como el pueblo resistió todos esos años, desde el 4 de febrero, el bombardeo fue contra nosotros, pero fue salvaje, y después la campaña electoral, y el pueblo hizo lealtad, y las elecciones del 6 de diciembre. Igual pasa con el pueblo militar, el pueblo armado. Yo recuerdo, José Vicente y yo aquí los dos, y ustedes allá afuera. Hay un momento que yo subí a ponerme el uniforme, no me querían dejar solo, le dijeron a Adán que entrara, ¿no? Y tal. ¿Ah? Tú regresaste aquí y aquí estaba esa mesa. Ajá. Regresaste uniformado, pusiste la pistola aquí. Sí. ¿No? Y tú mirabas la pistola. La miré porque y me preguntó qué tú vas a hacer con esa pistola. Nada, ahí está, vamos a dejarla ahí, pues. Entonces, sí, algunos tenían el temor de un pistoletazo, un desespero, una cosa de eso. No, yo no nací para eso. Ahora fíjate, lo que te iba a decir. Yo recuerdo que te dije, José Vicente, porque José Vicente me dijo, él no le gusta que yo diga esto, pero yo lo digo. José Vicente me dijo, aquí estamos los dos solos. Me dijo, mira, yo presentía esto. Le dije a Anita que si llegaba este día, se quedará viuda. Y llamó a Pepe y le dijo, Pepe, te espero aquí. Y al rato estaba Pepe aquí. Y de aquí no se despegó este hombre, ¿no? Entonces, y bueno, y además asesorándome, llamando, desde la mañana, tratando de evitar el choque, llamando incluso a los dueños de los medios. Él, periodista de largos años y como sabemos, conocedor, llamando a líderes políticos de oposición. Pero no, la locura estaba suelta, pues. Sí. Entonces, yo recuerdo evaluando las opciones que teníamos, ¿no? Entonces yo le digo a él, José Vicente, yo no sé por qué de repente a mí, yo pensando, caminaba, daba vueltas, me sentaba, sí, que si a Maracay o a un barrio, o resistir aquí, ajá, a 23 de enero. De repente yo digo, Rangel, no, yo voy a ver si mi vida valió la pena, porque yo vengo de allá,
y yo sé quiénes son los que están dirigiendo, yo los conozco, pues. No es que solo sé sus nombres, los conozco a la mayoría. Y yo le dije, yo voy a ver, primero lo pensé, oye, bueno, ya va, y los 20 años que nosotros pasamos ahí, eso se perdió. Yo voy a ver qué pasa cuando yo les llegue a la cueva. Voy a ver qué pasa con los oficiales jóvenes, con los comandantes de los batallones de Fuerte Tiuna, que además nosotros, tú te acuerdas, Jorge, que nosotros no es que estábamos tampoco de brazos cruzados. ¿Tú te acuerdas que yo en esos días vivía en La Roca, allá arriba? Ajá, y entonces el alto mando no quería pronunciarse, ¿tú te acuerdas? No. Y yo llamé a los comandantes de los batallones y practicaron allá. Nosotros practicamos. Lo practicaron allá en La Roca, arriba, sí, en la casa del ministro. Ahí estaba. Entonces, todos los comandantes de los batallones, que incluso algunos eran tan radicales en la práctica, que yo le dije a uno de ellos, mira, ¿por qué no baja un poquito el tono? Y no, que no sé qué más. Estábamos practicando, porque yo les dije, como los generales no quieren salir a hablar, yo voy a llamar aquí a la televisión y ustedes van a hablar. Los comandantes de las tropas. Él era, ¿tú te acuerdas de eso? Claro. ¿Tú estabas ahí? Sé que yo era el comandante de la tercera y claro, lo reunía todo. Y hicimos una práctica completa, eso fue, y entonces íbamos a salir el primero de abril, 10 días antes, en el círculo militar, en el teatro. Luego yo suspendí la reunión porque el alto mando llegó allá y me dijo, no, sí, nosotros vamos a dirigirnos al país. Dije, bueno, está bien, pero si ustedes no lo hacen, yo saco a los capitanes y saco a los tenientes y saco a los cadetes y saco a los comandantes de las tropas. Van a hablarle al país. Ellos no me, en el momento que yo me monté en la tarima, el 1 de abril. Porque yo estaba viviendo prácticamente en Fuerte Tiuna. Sí, yo me monté en la tarima el 1 de abril y listo con los oficiales de TRAT, cada quien sabía lo que iba a decir. Y entonces me llegó la comunicación de que tenía que bajarme. Y yo, no, ¿cómo no la bajar yo si ya tengo orden de... Entonces... Dice, yo le digo a Lucas, estaba Wilfredo Silva también. Wilfredo Silva y la Meda. Entonces yo le digo, mire, yo me bajo si habla el presidente conmigo. Yo no me bajo. Fue cuando usted me llamó. Me dijo, no, ya decidieron ellos hablar. Entonces, sí, está bien. Entonces querían bajar a los oficiales que estaban detrás de la tarima. ¿Tú te acuerdas que nos dijo el comandante, no era Cliver el comandante de los tanques? No, el comandante de los tanques era Cepeda Valle. Sí, pero uno de ellos dijo que él quería salir con el batallón atrás, con todo el batallón, con los soldados, no solo. Sí. Cosas así, los oficiales haciendo, yo lo puse en mesas a que dieran opiniones, sí, como Focus Group y esta cosa, ¿no? No, fue interesante porque después se acuerda que al final le cedimos el paso. Y ellos dieron un pronunciamiento cantinflérico ahí. Sí, cantinflérico ahí, con el perdón de Cantinflas. Sí. Ahora, pero fíjate. Me llamó ante el ejército y me dijo, el presidente tiene la intención de poner a hacer una rueda de prensa con los comandantes de batallón. Eso es romper la línea militar. Yo le digo, bueno, pero el presidente es jefe militar, es el comandante en jefe. Si toma esa decisión, es una decisión correcta. Él se quedó callado. Claro, ahora, esos muchachos, por llamarlo de esa manera, fueron los mismos que el 12 de abril los obligaron y los pusieron contra la pared, pues. Contra la pared, se reunieron en el Ayala y los obligaron y que vengan los generales, pues. Y los sentaron ahí, bueno, ¿y dónde está el presidente? El presidente no renunció, tenemos esto de prueba y no sé qué más. Sí, eso, ellos, el presidente, el día, después del 11, claro, el golpe de 1 de la mañana que nos estaban llamando, que nos entregáramos y que no iba a pasar nada. Y Aguilera de la DC me dice, vamos para allá, ¿y qué pasa? Bueno, nos metimos, nos suben al 5º piso y de una vez me meten en el baño de la habitación principal del comando del ejército. Ahí donde Medina Gómez me echa el cuento completo. Él me dice, bueno, con una risa burlona también, ahora falta que venga tu comandante, burlándose. Y me habló realmente de que ellos eso estaba planificado porque los muertos lo iban a poner los civiles y ellos iban a hacer los pronunciamientos. Y eso estaba bien medido, eso está bien calculado y ya terminó todo, para que sepa, me dice a mí. Él sale porque le dicen que venía a Carmona, y él sale de la habitación, del baño, y cuando
ellos entretenidos, yo creía que me habían cerrado la puerta, me habían puesto candado. Yo consigo eso abierto y después veo la otra puerta abierta y consigo a Carmona con todos los generales abrazados, celebrando, con whisky, alegres y aquel festín. Yo salgo pegadito a la pared y arranco para mi casa, pues yo digo, ¿qué va a hacer yo con este festín aquí, con esta fiesta? Y me fui. Pero lo importante de todo esto, mire, es que realmente ahí se vio cómo se burlaban de haber hecho esa mortandad, estaban sedientos de sangre y cómo ellos celebraban con júbilo todo lo que es la locura, el fascismo, es la locura. Mientras tanto, Iris y miles como ella estaban allá en la Alcabala, ¿no? Y en la Alcabala, ¿no? Y dando la cara, y toda esa población del Valle, Coche, de los Teques, que se vinieron, tú recordabas hoy por la carretera vieja, ¿no? Y rumbo a Miraflores se vinieron hasta de Petare, pues no había transporte, Iris Varela, la Fosforito. Sí, aquí como estaban haciendo primero como una cronología de acontecimientos, creo que falta incorporar lo que pasaba también en la Asamblea Constituyente. Yo tuve el gran honor de ser parte de esa Asamblea Nacional Constituyente, también Nicolás, Elías, Adán, y más de los que estamos aquí, fuimos a la Constituyente. Y recuerdo que los conspiradores, que ya estaban infiltrados, ellos trataron de incorporar todo un capítulo de la parte económica de la propuesta constituyente que ya se había debatido. Y eso nosotros lo detectamos y bueno, eso fue parte de un episodio allí que también es importante tenerlo dentro de la lista de acontecimientos. Y dentro de la Asamblea Nacional, el día del 11 de abril hace 10 años, previamente a eso se intentó promover una moción de censura contra la vicepresidenta Adina Bastida y también constituir una comisión para reformar las leyes habilitantes. A eso nosotros nos opusimos de manera ruda, allí, con algunas palabras propias tal vez de un estilo un poco particular de esta humilde hoy ministra y entonces diputada. Y recuerdo que eso, yo no sé si usted recuerda ese episodio, bueno, por supuesto que yo sé que sí lo recuerda, presidente. A mí me citaron para una reunión con el CTN. Y bueno, cuando yo empecé a decir unas cosas, alguien allí que era de una alta jerarquía del partido del Movimiento Quinta República, me atajó y empezó a resaltar algunas condiciones de mi condición de diputada. Y eso por supuesto que me desconcertó. Después yo tenía que hacer algo por allá en Táchira y yo dije que bueno, que no entendía cuál era el motivo de que a mí me hubiesen llamado para allá, para el CTN. Pero es parte de lo que se vivió, que denotaba ya la conspiración que había. Y por supuesto que el pueblo nunca se creyó el cuentico de la renuncia, presidente. Así ellos la hubieran mostrado. Porque además el pueblo a usted lo conoce. Lo conoce, nosotros lo conocemos, presidente. Y sabiendo que el propio 4 de febrero del 92, usted asume ante el país la responsabilidad de ese movimiento que levantó la dignidad del pueblo venezolano. Entonces, ¿quién? O sea, después del 4 de febrero, después de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, después de la dignidad con la que usted nos ha conducido, con la que usted nos hace recuperar nuestros espacios, la dignidad, la independencia, la soberanía, después de todo eso, que vengan a decir que usted renunció y no verlo usted diciendo eso, no verlo usted, nadie se comía ese cuento, y por eso nosotros estábamos ahí y por eso nos vinimos. Y la gente, cuando nosotros nos despedimos de usted, que fue un momento tan doloroso hace 10 años, como cuando cantamos el himno nacional, que usted salió, la gente, cuando yo salgo, que voy en un carro con William Lara, con Noelipo Caterra, de Cire Santos Amaral, los otros diputados, nos vamos en un carro, salimos por una alcabala que hay por aquí. La gente pensaba que nosotros lo llevábamos a usted escondido en el carro y lloraba ahí en la alcabala, y decían que le entregáramos al presidente porque nosotros nos lo estábamos llevando.
Que decían que yo iba en el carro escondido. Sí, que nosotros lo estábamos sacando escondido. Presidente, volviendo Y gracias, Iris. volviendo al punto ese de la decisión que tú tomaste. De meterme en la cueva del lobo. Sí. Cueva de los lobos. Yo estuve, habían como 100 generales y almirantes ahí, un batallón de generales. yo estuve en contra de esa decisión, ¿no? Sí, Sí. sin soldados. Y te dije, te vas a exponer a una vejación, a que te ultrajen, a que te humillen allí. Tú dijiste, prefiero hacerlo, ¿no? Yo quiero ver los ojos a los traidores, ¿no? Yo creo que ese fue un momento, cuando tú ingresas al Fuerte Tiuna, un momento decisivo en ese desarrollo, porque eso es lo que decreta la derrota del golpe, porque crea la confusión en el seno de la gente, de los oficiales, de los golpistas, de los que no eran golpistas, de los que no estaban identificados. Yo recuerdo que poco tiempo antes, estando aquí mismo, llamó Cliver Alcalá y dijo, presidente, yo tengo los tanques aquí en el Fuerte Mara. Estaban en Maracaibo. 50 tanques. Fuerte Mara. Los estoy prendiendo para tomar Maracaibo. Y le dijiste, no puede hacer eso. Ese sentido esa lucidez para decidir lo que hay que decidir en un momento dado, con absoluta serenidad, creo que eso fue determinante en esos momentos cruciales. Y yo creo que se logró con la presencia tuya en Fuerte Tiuna, encarar la situación y prácticamente disolver lo que estaba en marcha. Y desenmascarar. Todo aquello de que es una marcha pacífica, es una marcha cívica, un golpe de Estado, estoy preso, pues aquí estoy, me tienen preso. Y yo recuerdo al joven capitán que pusieron a cuidarme en la puerta de la habitación donde me llevaron preso, pues, en el regimiento de la Policía Militar. El capitán me miraba, y entonces yo le digo, capitán, ¿tiene algún problema? Me dice, ¿usted renunció? Me dice. Le dije, no, solo que ustedes tienen preso al presidente, nada más. Me dijo, ¿seguro? Y bueno, no renuncié ni voy a renunciar, capitán. Entonces él llamó a un teniente que estaba al lado y le dijo, mire, dígale a los oficiales, vaya, que aquí está el presidente. Y se paró firme de inmediato y hasta me dio una piedra de esas piedras de jade, me dijo, frótela, que eso da fuerza, no le va a pasar nada aquí. Porque además ahí mismo ahí estaba afuera un grupo de mercenarios que querían rasparme ahí mismo, querían matarme ahí mismo en el regimiento de Policía Militar, porque ya se oía el rumor de ustedes allá afuera. Entonces yo le pregunto al capitán, ese rumor, ya en la tarde del 12, ¿no? Ese rumor, ¿qué será? Le digo yo. El capitán, no, creo que es la tropa que anda. Es el pueblo, capitán, le digo yo. Oiga el pueblo. El rugido del pueblo, capitán. El rugido del pueblo. ¿Qué nos dice Elías? Porque no quiero que abusemos, son las 12:30. Elías Agua, ¿tú estabas en ese tiempo? En la dirección del partido. Dirección del partido. Y bueno, estuvimos aquí afuera hasta que usted salió ese día. No, presidente, dos cosas muy puntuales. Una, en el análisis de las causas. Yo creo que hay un elemento que siempre se deja de lado, que es el plano simbólico cultural, ¿no? La revolución bolivariana, y especialmente usted, desafió lo que eran los valores simbólicos y culturales de la dominación en Venezuela. Por primera vez un presidente interpelaba al alto clero, ¿no? Y lo desnudaba en su carácter de poder, de vinculación con el poder establecido. Interpelaba a los medios de comunicación, que eran el cuarto poder, el supuesto cuarto poder neutro, pero detrás de esa neutralidad, todo un ejercicio de dominación ideológica. La ruptura, que creo que fue fundamental y también los alertó, de la división cívico-militar. Volver a recuperar el espíritu de la Unión Cívico-Militar del Plan Bolívar 2000. El Plan Bolívar 2000 fue una alerta muy importante, porque ellos sabían que se estaba rompiendo la hegemonía de la violencia por primera vez, estaban perdiendo definitivamente la posibilidad de ejercer la violencia sobre el pueblo.
Y bueno, así un conjunto de elementos de desafíos simbólicos, la visibilización de la fractura social de la sociedad venezolana, evidenciar ante nosotros mismos como pueblo y ante el mundo que en Venezuela no había una democracia consensuada, sino una gran fractura social donde una élite había logrado por la vía del consenso forzoso someter a una mayoría. Todos esos elementos yo creo que ellos también lo tomaron en cuenta. Y finalmente lo que decía Nicolás, y yo lo recordaba hoy, presidente, cuando Iris, ¿no? Eso, la lealtad del pueblo. Cuando el primero que nos dice a nosotros en la tarima que hay un golpe de Estado es Nelson Merente. Él me decía, tú estabas tirando un discurso como que te estás tirando hoy, yo te llegué, mira muchacho, hay un golpe de Estado. En verdad en ese momento nosotros no teníamos noción de lo que se estaba desarrollando, pensábamos que era una confrontación más, porque habían habido varias durante ese mes entre los grupos opositores y los defensores de la revolución. Pero al final de la noche, presidente, cuando las últimas luces de la caravana se fueron, quedó gente llorando, y eran los más pobres, ¿sabes? Y yo recuerdo un soldado que pateaba la puerta, un soldado de la Guardia de Honor, de la furia que tenía, ¿no? Y en ese momento se me vino la frase que hoy dije, de Sandino, y le dije a los compañeros que ahí quedaban, solo los pobres llegaron hasta el fin. Los soldados, el pueblo más pobre, el pueblo que en ese momento todavía en la vestimenta, en el rostro, en su contextura física se veía que era el pueblo más pobre, estuvo aquí, siendo leal a su mandato, siendo leal a una esperanza y siendo leal a su propia vida. Creo que ese es el recuerdo dentro de aquella tragedia más bonito que yo me llevo del 11 de abril, ver a un pueblo siendo leal y rompiendo con toda una cultura de la traición que es propia de la burguesía venezolana. Gracias, Lía. El pueblo y el desafío. ¿Qué nos dice Rangel, general en jefe, en nombre de la Fuerza Armada? Pues en verdad estos días que vivimos fueron bastante difíciles. Ya usted desde el mes de noviembre me había dado algunas instrucciones de que fuera a los cuarteles a sondear cuál era la situación. Y bueno, porque había, como decía mi general García Carneiro, estaban creando unas condiciones de malestar dentro de la Fuerza Armada, negando uniformes, negando botas, hablando del sueldo de la tropa profesional y de los hospitales militares. Y ya se venían viendo esos elementos en contra de la Fuerza Armada, pero también en los días previos, y yo los días previos estuve mucho con mi general García Carneiro, estuvimos muy reunidos y visualizando lo que era el Batallón Bolívar, el Batallón Ayala, la 31 Brigada, la Policía Militar, dándole vuelta completamente, constantemente y hablando con la gente. Y bueno, se dieron los acontecimientos por una gran manipulación mediática que por supuesto creó confusión en muchos oficiales de la Fuerza Armada, ocultó una verdad, puso unos generales en la palestra, dando unas declaraciones que no se concatenaban con una realidad que era el sentimiento del oficial y de la tropa. Pero como usted dijo también, yo creo que ese día, el 11 de abril fue un día muy duro para nosotros, un día de mucha tristeza, un día de una devastación moral y del corazón terrible, ¿no? Pero el 12 y el 13 de abril fueron los días en donde la Fuerza Armada entendió definitivamente que su esencia es el pueblo. Y hoy más que nunca, después de 10 años, con ese génesis, ese nacimiento tan fuerte, en medio de quizás una de las batallas más hermosas que se pueden haber dado aquí, es esta batalla, porque fue una batalla que vino desde el alma, del sentimiento, de que uno estaba en Fuerte Tiuna, y uno veía al pueblo mirando así, como con la esperanza de que saliera alguien, y bueno, y salió mi general García Carneiro, salieron algunos profesionales militares, y se logró, dar una batalla desde el alma, del sentimiento, en donde se rompieron esos esquemas de lo militar y de lo civil. Y hoy, mi comandante, eso está más fortalecido que nunca. Tenemos una Fuerza Armada bien clara, bien consciente, bien comprometida, bien entregada al trabajo y sobre todo con esa fuerza moral que ahora para la Fuerza Armada es su pueblo. Quizás no tenemos mayor fuerza moral ahorita que el pueblo que nos acompaña. Gracias. Ángel Silva, general en jefe. Bueno, vamos a ir terminando. Por la hora, mira, son las 12:30. Hay que terminar de la hojilla, ¿no? Ahora, mañana van a bautizar el libro, ¿no? José Vicente. Sí,
Ese es el libro de Germán. Yo tengo el machote que me dio Fidel, como te dije, a censura. Germán Sánchez Otero. Le doy un saludo a Germán. Sé que está aquí en Venezuela. Hoy lo vi ahí en el acto en Puente Llaguno, ¿no? Y mañana bautizarán este libro a las 2 de la tarde. Teatro Principal. Yo comencé a leerlo allá en La Habana. No lo he terminado. Es extraordinario, como tú lo dices en el prólogo. Germán Sánchez Otero, testigo y actor, ¿no?, de estos hechos. Bueno, José Vicente, ¿algún comentario final ya? José Vicente de madrugada. Bueno, yo creo que la recomendación es estar alertas. Tienes tiempo diciéndolo. Hemos triunfado y vamos a seguir triunfando, pero hay que estar alerta. Los planos en que se mueve la política hay que visualizarlos perfectamente. Hay un plano público, aparentemente le echan uno humo en los ojos, y un plano subterráneo. Lo que no se ve, escribiste no se ve, en el espejo. Basado en una frase de José Martí, por cierto. En política la verdad es lo que no se ve. Lo que no se ve. Es lo que no se ve. Una frase de Martí. De Martí. Sí. Lo que no se ve hay que estar muy atento, porque se están moviendo. Hay que tratar de verlo. El plan no ha terminado. La victoria sigue de nuestro lado, pero hay que estar mosca. Mosca. Sí, sí. Recuerdo a William Lara. Una vez decía William, en un salón por aquí cerca, en una reunión del comando del partido entonces, que esta batalla, que había que acostumbrarse a asumir que esta batalla, bueno, era un conflicto de larga duración. Y es lo que dice José Vicente. Por eso yo, para terminar con este Cristo, es el mismo Cristo del 11 de abril, mi general, que usted me dio aquí, llévate a Cristo, me dijo, y con él anduve todas esas horas y estaré todas mis horas. El Cristo que me dio Pérez Arcay, mi general. Pero para cerrar, agradeciendo su atención esta medianoche, ya hoy es 12 de abril, comenzando la madrugada. Alerta, alerta, alerta. El pueblo unido, el Partido Socialista unido, los partidos que apoyan a la revolución, el gran polo patriótico, la Fuerza Armada unida, decía Bolívar, diría Bolívar, nos dice Bolívar, si no unimos el alma nacional en un todo, el espíritu nacional en un todo, el cuerpo nacional en un todo, ¿no? La anarquía, una lucha cuerpo a cuerpo sería por la sobrevivencia. Unidad, 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 clamó siempre Bolívar, siempre, siempre, hasta el día final, hasta el día final. Y es momento de fortalecer la unidad con nuestras discusiones internas, nuestras diferencias internas, como dice Valderrama, el Toby, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, unidad en la acción. Esta revolución, sigue marcando su pauta, la pauta del esfuerzo que trasciende nuestra frontera, por darle forma a un mundo nuevo, incluso, como dice Fidel, más allá, por salvar la especie humana del fascismo, del odio, de la locura que aquí encarnan, allí en esa burocracia, en esa burguesía, en esa vieja burocracia, en esa burguesía, en esas élites que ahí están desesperadas ahora rumbo al 7 de octubre. Pero como dice el doctor Rangel, José Vicente, nuestro querido amigo y maestro, ojo con lo que no se ve. Hay que tratar de verlo, alerta siempre. Pero más allá de eso, uno tiene que, como yo lo he hecho en varias ocasiones, a la burguesía venezolana, a los pitiyanquis, a los que andan tratando de armar un plan violento de desestabilización, que si ya hay empate técnico, que si el CNE, que si la Fuerza Armada, que si Chávez gana será por fraude. Eso es parte del plan. Es parte del plan. Yo quiero recordarles a quienes andan
por esos rumbos. Quiero recordarles que esta no es una revolución desarmada. Una vez más se lo digo, se los digo. Y por más fuerza que ellos juntaron, como juntaron fuerza el 11 de abril, por más fuerzas que ellos junten, hoy la fuerza bolivariana, las fuerzas revolucionarias y patrióticas están elevadas a la enésima potencia si la comparamos con lo que aquí ocurría o con la situación que vivíamos hace 10 años atrás. Que no se les olvide esto, no se vayan a estrellar de nuevo, porque ellos se estrellaron. Ellos pensaron que llegar aquí, se fue Chávez, tomaron Miraflores, juramentaron ministros, se autojuramentó el tirano, el reconocimiento de los Estados Unidos, vino el embajador yanqui aquí, el reconocimiento de organismos internacionales como la CIDH, por ejemplo, gobiernos como el gobierno español de entonces, etcétera, y no sé cuántos generales y almirantes traidores pensaron que ya el mandado estaba hecho. Todos los medios de comunicación en sus manos, dinero pero a chorros, y sin embargo, mire, tuvieron que salir corriendo por aquella puerta de allá. No se les ocurra de nuevo, no se les ocurra de nuevo. Es un consejo que yo les doy, no se equivoquen de nuevo. De todos modos, por si ellos se equivocaran, nosotros no nos vamos a equivocar. Alerta, alerta. Muy oportuno este 10º aniversario de aquel hecho doloroso, terrible, el golpe fascista del 11 de abril y la revolución de abril, porque con el paso de los años, después de 10 años, de una década, ya no nos limitamos nosotros a conmemorar el golpe de Estado y atacar a la burguesía, a la oligarquía, no, al imperialismo, no. Ha venido como tomando espacio en el foco principal de estas conmemoraciones, la revolución de abril. La revolución de abril, inédita, pueblo y fuerza armada juntos, como diría Luis Brito, pueblo con ejército, ejército con pueblo, y sobre todo una gran conciencia, como diría Elías, una conciencia de lo que estamos haciendo, una conciencia de lo que significa esta revolución. Hoy estamos a 12, bueno, nos quedan ya menos de 6 meses para el 7 de octubre. Preparémonos para esta batalla política que la sabemos dar. Afinemos la puntería, afinemos la eficacia, la eficiencia, pero pendientes de nuestros adversarios, porque no nos estamos enfrentando solo a los majunches de aquí. No, es el imperio que está ahí. El imperio y toda su capacidad de maniobra y toda su fuerza. No nos descuidemos, pues, pero ni un instante, para garantizar la paz en Venezuela. Pido a Cristo nuestro Señor y pido a todos ustedes, venezolanas y venezolanos de buena voluntad, patriotas de Venezuela, conciencia, unidad, trabajo, batalla, conciencia, mucho estudio, mucho liderazgo, todos los líderes en todos los niveles, en todos los espacios. Y sobre todo, insisto, unidad, unidad, para continuar derrotando todos estos planes a los que se refería José Vicente Rangel. Y para coronar la gran victoria del 7 de octubre y garantizar, insisto, la paz y el desarrollo integral de Venezuela. Y seguir por el camino del socialismo, convirtiendo a Venezuela en una potencia en esta parte del mundo. Eso lo vamos a hacer con el favor de Dios y la unión de la gran mayoría de venezolanas y venezolanos. Bueno, 12 de abril, hoy hay eventos, estaremos pendientes, eventos en la mañana, eventos en la tarde, mañana 13 también, el día de la gran revolución de abril, habrá eventos, estén pendientes, ya ustedes han anunciado, ¿no? Y han explicado los eventos, las conmemoraciones que llevan ese objetivo. Además, no solo es recordar, es seguir, se trata de seguir fortaleciendo la conciencia y el papel
que cada uno de nosotros tenemos que seguir jugando para consolidar la independencia nacional. Bolívar otra vez. La independencia nacional, y por ese camino, con la independencia, en el camino de la independencia, en el marco de la independencia, construir la Venezuela realmente democrática, la Venezuela socialista. Rendimos tributo una vez más a los mártires de esta jornada y rendimos honores a todos, al héroe colectivo que fue y que es nuestro pueblo, con armas y sin armas. El pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de gigante que somos, hijos de gigantes, gigantes. Estamos obligados a ser gigantes en todos los sentidos. De mi parte, mientras oía a Elías hablando como habló desde el corazón, y a todos ustedes, pero Elías hablaba de ese pueblo que ahí se vino y llegó hasta el final y que no tiene final, en verdad. Una vez lo dije, yo, humilde soldado, porque es lo que soy, qué orgullo, humilde orgullo, qué suerte he tenido. Secuestrado, casi asesinado, y la masa del pueblo, y la masa de los soldados. Ya hubiera querido yo, no para mí esa suerte, para Bolívar, nuestro padre, cuando lo echaron y se quedó sin pueblo y se quedó sin soldados y lanzó aquella frase terrible, mi general, en aquella carta a Rafael Urdaneta: ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? Frase de Bolívar. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Qué doloroso aquello. Después de haber rozado el cielo, casi tomado el cielo por asalto, quedarse solo en mitad del mundo. Bolívar. Si Bolívar hubiera tenido esa dicha de tener un pueblo y tener un ejército hasta el final, nunca hubiésemos perdido la independencia. No hubiésemos perdido 100 años, 200 años. Pero bueno, llegó la hora, ahora llegó la hora. Esta es nuestra hora. Bolívar mismo lo dijo, algún día lo dijo: el gran día de la patria aún no ha llegado. Hoy, ahora llegó el gran día de la patria. Ni imperios, ni escuálidos, ni majunches, ni burguesías, ni nada podrán detenernos de este camino. Construyendo la patria estamos para dejársela independiente, grande y libre a nuestros hijos y a nuestras hijas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esta fue una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Huh.